El primer paso es plantearse el propósito de lectura. ¿Para qué estoy leyendo? ¿Cuál es el objetivo de la lectura? Segundo paso, realizar una primera lectura panorámica. Esto me permite contextualizarme en el tema e identificar estructuras y secciones del texto. Tercer paso, se lee por párrafos permitiendo resaltar las ideas principales, ideas secundarias, citas, frases y palabras desconocidas. Se recomienda que cada ítem sea subrayado de colores distintos. Cuarto paso, si te ha costado comprender el texto, haz apartados con tus propias preguntas o palabras y si se considera necesario, hacer una lectura final del texto para dar paso a una retroalimentación. Pertenecemos a una especie dotada de una admirable capacidad de formar ideas en el cerebro de los demás, con exquisita precisión, y esta es el lenguaje. Dicha capacidad nos resulta tan natural que tendemos a pasar por alto lo maravillosa que es. Esto surge gracias a que la lectura y la escritura hacen que nuestra comunicación sea más impresionante, aunque el verdadero motor de la comunicación verbal es el lenguaje hablado que adquirimos desde niños. Además, el lenguaje tiene la capacidad de moldear el pensamiento y que las diversas lenguas hacen que sus hablantes se formen conceptos distintos de la realidad. El lenguaje es una habilidad compleja y especializada que se desarrolla de forma espontánea en los niños sin esfuerzos conscientes. Se despliega sin que se tenga conciencia de la lógica que subyace de él. Es característicamente igual en todos los individuos y es muy distinto de las demás habilidades que tenemos para tratar información o comportarnos de manera inteligente. El lenguaje es definido como un instinto. Los niños desarrollan esas complejas gramáticas con gran rapidez hasta que son capaces de dar una interpretación consciente a frases con construcciones nuevas que jamás han leído anteriormente. Es fructífero considerar el lenguaje como una adaptación evolutiva y que en definitiva hace parte de la biología humana. El lenguaje es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse de manera oral o escrita. El instinto es un impulso natural e irracional que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Inefable, que no se puede explicar con palabras. Axioma, verdad incuestionable, universalmente válida y evidente, que se utiliza como base para la construcción de una teoría. Anagrama es el procedimiento que consiste en crear una palabra a partir de la reordenación de las letras de otra palabra. El lenguaje es regulatorio con el instinto, ya que el lenguaje tiene una función regulativa a nuestros instintos. Cuando uno es capaz de tomar conciencia y decir, por ejemplo, el sexo es instintivo. Somos mamíferos muy sensuados, pero gracias a nuestro lenguaje, que es conciencia, también podemos decir, no voy a tener relaciones con vos, no voy a tener sexo en este momento. Entonces puede ir en contra del instinto, en tanto lo regula o lo deja a un segundo plano. El instinto para adquirir un arte es la parte fundamental de la comunicación verbal, la cual logramos adquirir en la etapa de la niñez, ya que el lenguaje es una habilidad compleja y especializada, que logra desarrollarse de forma espontánea durante esta etapa, pues el autor menciona que los niños aprenden a hablar a base de imitar a los adultos que los rodean, pues es así como ellos encuentran la necesidad de poder comunicarse con el entorno. Por esto, para el autor es lógico considerar el lenguaje como una adaptación evolutiva. Se debe tener en cuenta la importancia que tiene el lenguaje en nuestra vida cotidiana. En cualquier ámbito de la vida debes hablar o comunicarse. Para el ser humano es indispensable la capacidad de hablar, es un instinto. Recuerden, el lenguaje es una habilidad que se desarrolla de forma espontánea. Al considerar cómo funciona un idioma y su estrecha relación con otros idiomas, parte de nuestro sistema cognitivo que se manifiesta en nuestro nivel de detalle, adaptación, fabricación y comprensión de dispositivos de percepción sensorial. La universalidad de esta habilidad son únicos en nuestra especie y en el reino animal. Y finalmente aborda una necesidad que surgió cuando nuestros antepasados comenzaron a tener un estilo de vida diferente. Actualmente es difícil considerar las habilidades lingüísticas de las personas como un artefacto, pues la cultura no forma parte de nuestro fenotipo.